Satnam, bienvenidos a un episodio más de Meditando con. Yo soy Keina y hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar a una practicante de Kundalini Yoga desde hace 16 años. Encontrarse con esta tecnología sagrada y poderosa para ella fue el inicio de una reconstrucción, no solamente de su persona, sino de toda su vida. En muy poco tiempo se fueron activando aspectos, cualidades, potencialidades y también desafíos antes absolutamente desconocidos para ella. Descubrió un mundo nuevo y distinto del que conocía, tanto interno como externo. Se expandió la vida, se enriqueció y las posibilidades se multiplicaron notablemente. En el inicio de este magnífico y bendito proceso, junto a Atman Kaur, crearon Casa de Luz, la primera escuela argentina dedicada exclusivamente a compartir y difundir las enseñanzas de Yogi Bhajan. En el 2016 aprende numerología tántrica con Guru Das Singh y el aprendizaje quedó chico, del proceso que se despertó con ella y los números. Velozmente se relacionó con este lenguaje y luego de cursos, consultas personales que fueron el pilar y el campo de la experiencia de lo que vendría con años después. Nada más y nada menos que Antar Yami Numerología. Una manera de ponerse en relación con los números desde el espacio intuitivo para la sanación y el autoconocimiento. El proceso de aprendizaje, el proceso y el aprendizaje continúan en este flujo de vida, de conciencia y de creatividad. Bienvenida, Pritam Bhagwati. Satnam, gracias. Qué linda presentación y cuánta síntesis. ¡Wow! Parece como que estamos andando juntas. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo descubrió Pritam Bhagwati el Kundalini Yoga? Creo que no sé si lo descubrí yo o me descubrió él, nos descubrimos mutuamente. Recibí un llamado de una amiga un día que me dijo, tenés que venir a una clase. Y era una amiga de ella, chilena, que estaba de visita aquí en Buenos Aires y estaba haciendo sus prácticas de su formación. Entonces mi amiga tenía una sala y me invitó a la clase. Yo sin preguntarle nada, sin nada, simplemente obedecí, ¿no? Y fui a la clase y algo me pasó, ¿no? Como que sentí como algo no sé, como familiar, como si fuese una activación, pero ahora lo puedo explicar de esa manera, en ese momento no. Y lo que me atrajo fue el Eterno Sol. No sé, me encantó la canción, ¿no? Como que en algún lugar me tocó y quedé así como enamorada. Y bueno, esta chica que estaba de visita y haciendo sus prácticas, bueno, se volvió a Chile y ahí empecé como a tratar de buscar, porque fue un tratar porque no lo encontré inmediatamente, porque no había clases, había clases de Kundalini, pero no había toda la red que hay ahora de información, para acceder a la información, y no había tantas maestras, había solamente una. Y bueno, después de varios intentos y de gente y de llamados, la encontré y bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo este cambio, esta transformación que vos también lo expresaste. Bueno, un camino lo encontraste bastante natural, ¿no? O sea, fluyó en ti y tú simplemente te dejaste llevar. Sí, fue así, me dejé llevar, por eso como que creo que también el Kundalini me vino a buscar de alguna manera. Capaz yo estaba un poco distraída o estaba mirando para otro lado, porque además todos, desde que yo comencé, o sea, desde este encuentro, a pesar de que costó casi un año de poder tomar clases, después se precipitó todo como que todo se acomodó para que yo empiece primero a formarme y a experimentar muchas cosas, y muchas cosas como desde un lugar no de principiante, sino como si yo ya hubiera tenido un camino recorrido, ¿no? Porque como vos dijiste,
enseguidita empezamos Atma Kaur, que ahora ya es una amiga, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera éramos compañeras de la misma formación. Me propone hacer un centro de yoga en su casa, que se llamó Casa de Luz, y bueno, y ahí fue, y después invitamos a maestros, invitamos a Gurudas Singh, con el que yo aprendí numerología, y todo se fue así como dando de una manera rápida, pero al mismo tiempo orgánica. Y bueno, así se fue como, también como vos dijiste, y yo lo siento mucho así, como que se fueron desplegando aspectos internos de expresión por un lado, de sanación por otro, de templanza por otros, y de conexión con el mundo, ¿no? Con un mundo obvio más consciente, con mucha riqueza. Así que bueno, este fue un poco... O sea, después, bueno, nivel 2, empezar a capacitarme como formadora, como capacitadora de maestros, viajes, bueno, la numerología, después Anna Rasayan, o sea, después Siri Atma se fue a vivir a India, bueno, Siri Atma o Atma es la misma persona, se fue a vivir a India, ¿no? Y ahí fue como, bueno, nada, seguir en el flujo. Y la verdad que me siento súper bendecida y siempre fueron muchas bendiciones hasta los momentos en los que me vi muy confrontada con cosas de la personalidad, ¿no? También con memorias, ¿no? Del pasado que se empezaron a mostrar, pero bueno, así todo siempre con mucho sentido de gracia y de bendición. Sí, algo que tiene el Kundalini Yoga es que cuando lo empiezas a practicar sientes como muy tangible esa transformación. La empiezas no solamente a vivir, sino que te vuelves un observador de ese proceso de transformación que empieza a ocurrir en tu interior. Ahora, si tuvieras que definir uno o dos aspectos de tu vida que realmente tú dices se transformaron con la práctica de Kundalini Yoga, ¿cuáles serían y por qué? Ok. Bueno, uno es, en cuanto al temperamento, yo también cuando enseño no lo niego, porque es también parte mía, que yo era muy temperamental, muy iracunda, muy reactiva, o sea, tenía mucho fuego, ¿no? Dentro de la numerología podemos relacionarlo con el número 3, ¿no? Pero muy mal organizado, porque como yo siempre lo explico, y para mí esto tiene sentido, que cuando hay una tendencia tan fuerte, no hay que trabajar en la tendencia, ¿no? Porque vos decís, uy, me enojo, uy, me enojo, uy, me enojo. Hay que trabajar con... Entonces a mí me pasaba eso, mi fuego era como muy reactivo. Y de a poco, y también con el sostén de parte de la comunidad y mi propia práctica, hicieron que se ecualice. Entonces, ahora mi fuego es mucho más entibiador y no incinerador. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, todo lo que... O sea, yo tenía un aspecto de... Como que no había encontrado previo al Kundalini, como que vos digas, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre me dediqué a cosas de sanación y como creativas, ¿no? Yo soy profesora de expresión corporal, siempre bailé, o sea, trabajé con un sistema de sanación que se llama Urasoma, a través de los colores, o sea, siempre estuve como con esas frecuencias, pero no ancladas en la materia, o sea, era más como algo que sin tanto foco. Y de repente con el Kundalini como que se estructuró algo que me permitió concretar, ¿sí? Como la creatividad, pero concretando, y también sostenidas en el tiempo, porque tal vez yo no tenía esa conciencia y no tenía el ejercicio en mí de sostener en el tiempo. Y de repente me transformé en una persona muy estable, cosa que antes no tenía. Entonces esas dos cosas te puedo decir que son fundamentales en mí. Y por otro lado también
internamente, como que creo que nos pasa a todos, como la alegría, ¿no? Como ya no, bueno, no nos dejamos vapulear emocionalmente, por lo menos lo que yo veo en mí y en estudiantes, practicantes. Sí, sí, uno se vuelve más... Es lo que te decía, uno observa mucho mejor lo que pasa y no te dejas llevar por el flujo de la emoción. Es como mucho más, vale, pasó esto, quizás no es tan bueno o quizás sí, pero sea muy bueno o sea muy malo, tú intentas que no te perturbe. ¿Sabes la importancia de estar en tu centro? Ahora, ¿cómo te diste cuenta que de esa conexión con la numerología tántrica? O sea, ¿qué realmente fue lo que hizo que tú dijeras, esto es lo mío, nací para hacer numerología? ¿Qué sentiste? En realidad fue el estar haciéndola, ¿no? Porque yo hice numerología, pero no porque yo dije quiero hacer numerología, sino porque desde Casa de Luz con Atma lo invitamos a Gurudás a enseñar. Entonces yo fui a hacer el curso, porque estaba ahí. Porque la verdad que no la entendía antes, no me llamaba la atención. Y Gurudás transmitió en un fin de semana un montón de información, y yo después de ese curso me invitaron a enseñar algo de Kundalini afuera de Buenos Aires, y era una amiga, compañera de la formación de Kundalini, que después, bueno, yo di un taller pequeño, un sábado, y el domingo hice consultas de numerología. O sea, consultas era como así medio a ciegas y con mi manual así para pispear. Y me salían, y yo viste, como que decía, ¿cómo puede ser que lo poco que sé me esté dando tanta seguridad? Porque lo hacía como con mucha seguridad. Y después, y justo después de eso, me iba a un nivel 2 donde estaba Gurudás, y le conté, ¿no? Le dije, ay, Gurudás, me pasa esto, ¿no? Y me dice, seguí, Pritam Bhagwati, vos tenés intuición, me dijo. Entonces yo seguí, también obedecí, ¿no? Ahí hice caso al maestro. Pero bueno, también a mi propia, esto que yo iba sintiendo. Y bueno, nunca más me detuve, o sea, hice pausas para reflexionar en cómo transmitir, en qué transmitir. Bueno, cuando empecé a transmitir, porque al principio era solo hacía lecturas, ¿no? Consultas de numerología. Bueno, y realmente se fue desarrollando mucho la intuición, y sobre todo toda la información que aparece a través de los números, pero yo lo digo como en el campo de conciencia. Entonces aparece mucha información a la cual yo empecé a tener como acceso, ¿no? Y confiar en lo que yo estaba percibiendo. Y bueno, y en un momento quise compartirlo, empezar a enseñarlo, y también le consulté a Gurudás, le mandé un manual que yo había escrito, me dijo que estaba muy bien. Y bueno, y a partir de ahí lo empecé a enseñar así fines de semana, ¿no? Como pasando información, hasta que en un momento dije, yo esto no lo quiero hacer más de esta forma. Porque yo sentía, y sigo sintiendo, que los números son una manera, como vos bien dijiste, de autoconocimiento, ¿no? Como de un proceso personal, no verlos como, vos tenés un 2 o tenés un 4, no, somos multidimensionales. Entonces no podía seguir haciéndolo de esa manera, entonces decidí hacerlo prolongado, como proceso. Entonces, y también no focalizarnos en una carta, en los números, porque en general la gente, cuando conoce la numerología, quiere como lo predictivo, ¿no? Ay, ¿cuáles son mis números? Entonces te achicás a creer que, a identificarte con que vos sos esos 5 números de tu fecha de nacimiento. Sí, son una plantilla, pero somos multidimensionales, entonces todos los cuerpos espirituales están, todos los números los tenemos en nosotras. Entonces, bueno, y también yo ya en ese momento practicaba Sandam Rasayan, y Gurudev estaba aquí en Buenos Aires, y me dijo, que lo dijo a muchos estudiantes, ¿no? Porque lo ha dicho siempre, pero él lo que me dijo es que como el sentir los cuerpos espirituales, ¿sí? O sea, es como una base de Sandam Rasayan. Igual no puedo hablar de Sandam Rasayan, yo ya vi que, porque Ambrosio es el especialista, yo soy una simple practicante muy
no con tanta expansión como la numerología, pero dije, bueno, a ver, ¿cómo sería esto? No te podría decir que dije, bueno, voy a hacer esto, pero como que lo que me di el espacio, y es lo que yo transmito en mis clases, que nos demos el espacio para sentir, como no para como que la teoría la querramos poner en la carta, sino al contrario, ver ese número en este momento, en esta persona, con todo lo otro que por ahí no está en la carta, pero forma parte del sistema, del campo, sí, del sistema, te comuniquen algo. Entonces, esto fue todo un flujo de obvio que siento que mi alma traía esta información, porque si no, yo no me explico cómo, o sí, pero no lo podría adjudicar a algo que hice yo nada más, sino que también el empezar a enseñar, las consultas, es como que se levanta un flujo de información impresionante que a mí me hace aprender. Entonces, esto también me permitió como ir sistematizando una forma de abordar los números a través de una formación que yo hago de Antalyami, desde el espacio intuitivo, sensible, sensorial, y que primero pase por vos. Primero tiene que pasar por vos, ¿no? Entonces, no sé, yo enseño hago toda una introducción del marco que tiene también espiritual Antalyami, que no es una terapia, pero tiene un efecto terapéutico. Después vemos todos los números, ¿sí? Y por último vemos la carta. Entonces, no empezamos por la carta, porque si no la carta te achica. Entonces, bueno, todo esto fue como un flujo así. Y bueno, también esto, cuando las otras personas me devuelven en su interés o en las clases, ahí como digo, guay, bueno, bárbaro, sigamos en esto, ¿no? Así que bueno, esta es o sea, no sé si me di cuenta, creo que me di cuenta cuando dije, bueno, ok, voy a hacerlo no como fin de semana, sino como algo más expandido, más extensivo, y ahí dije, ok, me encanta esto, vamos por ahí. Mira, qué bonita historia. Ahora, cuando hablamos de la numerología trántrica, que te enseñó, por ejemplo, Guru Das, sí, tiene como una estructura, un fundamento, ¿no? ¿En qué se diferencia esta numerología tántrica de Antaryami numerología? ¿Cuál es la diferencia? Y defínenos qué es Antaryami numerología. Ok, sí. En realidad, Antaryami es una forma en la forma en la que nos relacionamos con los números. La base es la misma, porque base es todo a nivel práctico, porque también otra de las cosas que para mí es importante y hacemos en las clases es meditamos. O sea, para cada número que aprendemos hay una meditación. Después hacemos meditaciones cuando ya terminamos un proceso para desarrollar la intuición. O sea, la meditación siempre está. Entonces está la base del Kundalini Yoga. Después es todos los cuerpos espirituales, es lo que enseñó Joy Vayan. Los gurús, la relación que se vincula con las cualidades de los gurús que están en los cuerpos espirituales también es de Joy Vayan. Los matas, o sea, todo es, la base es numerología tántrica. La diferencia, bueno, no sé si es una diferencia, sino es algo que se suma, es la forma en que abordamos. La forma en que abordamos esto como desde el espacio sensible, el espacio del vacío, del silencio, ¿no? Como para no poner lo mejor que podemos, ¿no? No poner un juicio. Esto ¿no? Como vos decías, centrarte, bueno, también es desarrollar la mente neutral, esa mente que simplemente observa y después tener la información, porque es también tener la información de qué significa cada número, que te permite conectar la información que recibís. Y por otro lado, para mí también, no sé si esto lo diferencia, porque creo que numerología tántrica lo tiene, pero tal vez no tan explícito, que para mí Antaryami se nutre mucho de todo lo que es la filosofía del yoga. No solamente
una práctica o toda la información que tenemos en Kundalini, de la humanología, o sea, todo eso también está en Antaryami. Pero el yoga como filosofía está. Entonces, esto es lo que te puedo decir de la particularidad de Antaryami, y además esto, el proceso de aprendizaje es a largo plazo. Porque no es solamente el aprendizaje, porque no es que aprendo, porque yo puedo ir a internet y buscar qué significa la mente positiva, qué significa la mente neutral, pero en realidad es el proceso de esto, justo cómo nos relacionamos, o sea, cómo todo este campo de información que hay le encuentro sentido, porque si no me quedo en lo interpretativo, en lo descriptivo, más que nada en lo descriptivo, y no en la percepción. Entonces eso lleva tiempo, porque de repente vos te encontrás con 5 números básicos y vos decís, buenísimo, ¿y cómo lo relaciono, no? Y después, bueno, tenés que abrirte. Y después, bueno, nosotros tenemos un segundo nivel donde aparecen 13 números más, donde aparece un montón de otra información. Entonces, es como que si no sabes lo básico y lo experimentaste, no vas a poder acceder a tanta información que te pueden dar los números. Te pueden dar no sé, yo he hecho cartas donde la gente me ha dicho, hace años que hago terapia y acá es como que, viste algo como que se movió, o vemos cosas de vidas anteriores, o sea, es muy profundo, pero tiene que ser profunda tu relación con ese conocimiento. ¿Cómo sería una sesión de Antaryami? ¿O es una formación? O sea, sé que lo haces como formación, pero también haces sesiones de numerología que están enfocadas en Antaryami. ¿Cómo sería una sesión? Una sesión es, bueno, yo siempre uso como un papel donde hago el dibujo de tu carta, y después yo uso muchos colores y hago dibujos, también como para lo simbólico, ¿no? Podés poner una palabra. Entonces yo siempre pregunto, o sea, lo que sugiero, no tiene por qué ser así, pero lo que yo sugiero, y siempre lo hago con las personas, bueno, a ver, ¿en qué aspecto de tu vida vos querés poner luz? ¿Qué sentís que está bloqueado, que está desequilibrado? Entonces la persona va a dar una información. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos quedar con la información que da la persona, porque es la punta del iceberg de algo más profundo. Entonces, bueno, yo voy escuchando, ya hice el mapa de la numerología, mientras la persona habla, yo como que me empiezo a relacionar, y en general yo siempre empiezo haciendo preguntas. La tendencia que cuando yo enseño es como que tenemos que, viste, retornar al surco de la intuición es, porque vos tenés tal cosa. No, a ver, porque tal vez tenés razón en lo que vas a decir, pero no encontró la persona el proceso, no llegó por proceso personal. Entonces, hacemos preguntas, la persona va observando y ahí empezamos como a identificar qué número dentro del mapa es el que, yo digo, como que nos está hablando. Probablemente es una puerta de entrada a un montón de información. Bueno, y entonces conversamos, vamos como, yo le voy dando información, cosas que yo veo, las personas afirman o no. También nos vamos mucho a través de unos números, de unos lugares de la carta, a ver qué relación ha tenido con su madre o tiene, qué relación con su padre ha tenido o tiene, ¿sí? Y ahí vemos cómo se despliega todo esto. Y en general, a donde vamos a llegar en algún momento es a un conflicto. ¿Por qué vas a hacer una numerología? ¿Porque querés conectarte con un don, una cualidad, o querés sanar algo? En general, ¿no? O de curiosidad, pero la curiosidad no es como la excusa. Entonces, bueno, en general eso, llegamos a un punto donde se toca algo que puede ser doloroso, y esto como que lo abre, ¿no? Permite que se exprese, que se libere eso, y después siempre como que, como yo uso mucho esto también de los maestros, ¿no? De Kundalini, que es pica, provoca, confronta y eleva. Lo hacemos también en la consulta. No por ahí, o sea, de una manera más tranquila, pero igual está ahí. Entonces, bueno, la persona después como que
si pudo liberar eso, ordena, se ecualiza en su carta, en realidad es sí misma, ¿no? Y siempre buscamos, ok, ¿cuál sería esa salida? ¿Cómo lo elevamos a la persona? Y por lo general recomendamos algo, ya sea una meditación, ya sea ir a terapia, ya sea ir a bailar, ya sea, no sé, tomarte vacaciones, lo que surja que sea en este momento. Y para mí es muy importante la palabra como un vehículo de movimiento del prana. O sea, cuando hablamos yo enfatizo mucho en la forma que tenemos que hablar. No el cómo, sino cuidar tus palabras, el impacto que tienen. ¿No? Como hacemos, o sea, yo le presto mucha atención a eso porque tiene un impacto y mueve el prana. Entonces hay un campo que se modifica. Si vos querés, yo tengo personas que cada tanto hacen una numerología conmigo. Hay quien está trabajando, por ejemplo, gente que ha estudiado conmigo, que forma parte de la comunidad Antalyami, que usan esta herramienta o sea, este sistema como una herramienta para otros tipos de terapias, o tal vez lo hacen de forma más sistémica, porque son psicólogas o lo que fuera, entonces ahí lo puedes hacer con otra continuidad. Y después, bueno, la persona se va con su mapita, ¿no? Y hay personas que vienen después de años y me dicen, yo todavía tengo el mapa que vos me hiciste. Qué bonito. Pero realmente tú cuando ves a una persona, y yo te doy mi fecha de nacimiento, por ejemplo, y te digo, bueno, que es verdad, ¿no? Prita, yo soy el 13 de noviembre de 1989. Y tú con esa información puedes tener puedes realmente entender Sí. sobre mí. ¿89? 13 de noviembre del 89, de 1989. Ok, sí. O eso simplemente se queda así como simplemente un pequeño dato para tú llegar a un entendimiento mucho más profundo, ¿no? O sea, a eso es lo que te refieres, ¿no? O sea, Antalyami, con esos números tú simplemente puedes vislumbrar algo de mí. Sí, claro. O sea, yo lo que veo el mapa, ¿no? Entonces veo ciertos números que a mí me informan que vos tenés ciertas características, ¿sí? Pero es como la superficie. Después empezamos a ahondar a través de preguntas, a través de lo que vos planteaste, que querés como poner un poco más de foco, y a través de las preguntas también podemos ir viendo salir del plano, porque vemos el número, ¿viste? Yo hago así, veo la carta, pero no veo la carta, es como que veo la multidimensión, la siento. Entonces ahí, bueno, sí, podemos ver muchas cosas. Lo que pasa es que yo si lo veo acá, digo, bueno, te puedo decir pero necesitamos tiempo para poder desplegar esto. Porque además lo que se despliega es lo que la persona puede desplegar y mostrarse a sí misma. O sea, si vos estás cerrada, ¿viste? Hay gente que está así, ¿viste? Que no puede, porque no es que yo como que entro a un lugar, es que vos lo proyectás. Y si vos estás cerrada, y yo no voy a, ¿viste? Con un martillo y no sé, un metal, no sé cómo se llama eso, abrir ese espacio sensible. Me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado gente que, ¿viste? Así. Y que, bueno, o sea, no puedo profundizar porque yo no necesito profundizar, es la persona, o sanar o lo que fuera. Entonces, pero sí, yo veo tu carta y puedo ver tu rapidez mental, puedo ver también tu fuego que anda por ahí, puedo ver tu necesidad de seguir trabajando con vos en tu neutralidad, para no juzgarte, para no etiquetarte. Puedo ver también como tu regalo, que es un 8, que es como el 8 es el prana, ¿no? El cuerpo pránico, y es como un entendimiento de lo que es la unión de materia y espíritu, y al mismo tiempo mucha capacidad de trabajar en sanación. O sea, yo puedo ver un montón de cosas, pero yo no puedo testear cómo están
para testear cómo están, necesito tiempo. Porque vos tenés, por ejemplo, un 11, ahí tenés otro 11 que se aparece en otro lado, pero bueno, no importa, así a simple vista. Ese 11 también, como el 11 es vivir en el espíritu, en la tierra, o sea, es la espiritualidad misma manifestada. Es el número más inacible, es el más complejo y al mismo tiempo el más simple. Entonces, muchas veces no se puede vivir en ese calibre, entonces se va un 2 y aparece los miedos, como la cosa más tamásica, que te replegás. Entonces, yo puedo ver todo eso, pero ¿cómo están? Para hacer esa carta personalizada necesitamos tiempo y viajar, ¿no? Claro, Viajar juntos. no, sí, sí, total, porque es justamente lo que dices, que uno normalmente dice, ya sé numerología tántrica, ya vi un curso de un día, de unas horas, vi un tutorial y ahora lo entiendo, se compran el libro, se hacen el uno más tal, tal, y luego tú te quedas así como, vale, ¿y ahora qué hago yo con esto? Un poco, Claro. pero claro, visto desde el punto de vista que lo planteas, es muy interesante porque realmente tú sirves de canal, pero realmente la información, como me lo estás contando, realmente la información te la da la persona, porque muchas veces creemos que no vas a ir a no sé quién que te va a decir tu futuro y lo que viene, porque ella o él lo ve y tal, y realmente eres tú que lo estás proyectando o se lo estás transmitiendo con tus cuerpos energéticos y esa persona lo está sintiendo y te ayuda Sí, a interpretarlo de alguna forma, porque muchas veces el problema está en la interpretación. exacto. Ayudar a interpretar y también a que vos puedas acceder a por ahí aspectos tuyos que por dolor o por miedo o por una experiencia que te dejó como un poco traumada, no te animás. Y por otro lado también, no solamente a nivel de los desafíos, sino de los dones, porque los dones son los que también por nuestra educación están como no, viste, no, yo no soy buena para esto. No, no, a ver, vos sos buena para eso, tenés que darle y tenés que como abrazarlo y tomarlo, ¿no? Porque es para eso a lo que viniste también. Entonces, ayudamos a esto, a que podamos, a que se pueda ver eso, porque a veces no lo podemos ver. Y por otro lado, es mucho más compleja la numerología, mucho más rica de lo que tal vez tenemos como información más general, ¿no? Bueno, pero pasa en todo. Y también la gente en general, no voy a generalizar, pero es general, pero bueno, no quiere hacer un trabajo personal. Le cuesta meterse y hacer un trabajo personal para ver, ¿viste? A ver, ¿qué sombra hay ahí? ¿Qué cosa inconsciente todavía me pesa? Es una tarea personal. Entonces sí, vos tenés que ser quien decida como revelarte a vos misma todo esto. Y nosotras, hablo en femenino porque somos el 99,9% de mujeres las que hacemos Antalyami, hay algunos hombres ahí firmes igual, bien, somos como ese instrumento que nos vamos cada vez afinando más para poder ser mejores instrumentos, ayudarte para eso. Y después, bueno, también dentro de la comunidad Antalyami, o sea, a mí es algo que me apasiona, que por suerte este año y el año pasado se empezó como a configurar un núcleo duro de personas que estamos investigando, ¿sí? Entonces la investigación por cartas que traemos, por meditación, por preguntarnos cosas, como que también vamos como, de alguna manera, sistematizando, o no sé, el 8 en esta posición puede traernos esta información. No necesariamente es eso, pero nos puede traer esta información. Y así lo vamos haciendo juntas. Y a mí no sé, me fascina. Es súper interesante porque, claro, no es quedarte con la información básica, sino tener ese poder personal de decir, ok, ya tengo esto, pero saber que con eso es simplemente lo que tú decías, la punta del iceberg. Hay muchísima investigación que inclusive eso, en meditación, en introspección, en investigar, en, bueno, esa misma red de otras personas trabajando en lo mismo, se enriquece y es muy potente. Me parece genial.
Sí, la verdad que es muy potente, muy genial, muy inspirador y muy sanador también, porque además nos da una capacidad de comprensión, no solamente que sana. Entendiendo la sanación como el restablecimiento, yo siempre digo, lo defino así, como el restablecimiento del prana, o como se dice en las constelaciones familiares, como que se restablece el flujo del amor. Yo lo defino como el flujo del prana, ¿no? Donde, bueno, fluye y va a fluir el amor. Pero bueno, esto es la tarea que cada quien hace individualmente, después así como cada vez con un poco más de participantes. No, es muy inspirador. Es muy inspirador y saber que el trabajo de los números, que muchas veces se ve muy frío, porque tiendes a pensar lo que te comentaba, ¿no? Ay, no, el 8 es que tú eres así, y no, no, es que tú viniste con este karma, tal, tu regalo es este, y todo se queda como muy, muy mecánico, y a veces lo que sucede es eso, que te encasillas en una idea de lo que significa algo, y quizás te estás perdiendo un montón de posibilidades que tú traes también, porque tú puedes desarrollar algo en esta vida, pero quizás traes algo de otras vidas, o quizás tienes potencialidad para hacer muchas cosas, o la combinación de otras, que quizás eso también va de la investigación, ¿no? Porque quizás el ser, tener no sé, me lo invento aquí yo, tener un alma 2 pero tener un karma 3 no es lo mismo que tener un alma 2 y tener un karma 4 no puede ser lo mismo. La No, alma no tiene que enfrentarse a las mismas cosas, entonces claro, es como es lo que tú hablabas, ese mapa que tienes que ir desvelando con preguntas, con apertura, con intuición, con trabajo de tiempo, que no es simplemente sentarte aquí una sesión de una hora y aquí te voy a decir tu vida, tu futuro y lo que tú viniste a hacer en este plano, que suena muy genial. sí, sí, suena genial, pero no te lleva en general a ningún lado. Yo, por ejemplo, cuando alguien dice soy un 3, soy un 2, yo como que le pido que rebobine y que no se defina así. No somos un 3, no somos un 6, no somos un 8. Somos multidimensionales. Entonces, cuando tenemos la multidimensión despierta, bueno, es como si vos dijeras, la luz tiene los 7 colores del que hacen el arco iris, ¿no? O sea, son los 7 colores en los que se descompone la luz al pasar por un prisma. Bueno, nosotros también, el ser humano es multidimensional. Entonces, cuando alguien dice eso, yo digo, a ver, no, vos no sos ningún número, sos todos los números en todo caso. Y por otro lado, cuando a mí me duele, la verdad a veces me duele cuando veo gente que hace, que toma los números como, ah, no, porque la mente negativa, porque, ah, no, porque, viste como la etiqueta así con neón, o sea, yo decís, perdón. Sí, no es eso, pero bueno, también entiendo que es una cultura de la que venimos, y que también es el aprendizaje que tuvimos, y que también hacer algo que no, que es más que no se queda en la superficie vos no te tenés que arriesgar, en la superficie no hay tantos desafíos. Los desafíos empiezan y también las bondades, las bendiciones, la información, viene cuando vos te zambullís, cuando vos vas a lo profundo, lo vemos en nuestra psique, cuando nos vamos a lo profundo en nuestro inconsciente, aparecen estos monstruos, pero también aparece todo el potencial. Entonces, ahí en esa profundidad en lo oscuro, podríamos decir, pero en lo desconocido que somos nosotras mismas, está toda la información. Entonces, para acceder a eso hay que tener paciencia, coraje, perseverancia, un espíritu de indagación, un espíritu como de comprensión y de no comprensión, porque a veces no entendemos todo, lo vamos entendiendo con el tiempo. Entonces, a mí a veces me duele cuando hay gente o que viene después de haber tenido una numerología con otra persona y viene tal vez a hacerse Antaryami, que viene con la etiqueta, ¿no? Con la etiqueta puesta. Y bueno, yo creo que no hay que ponerse, ya es un tiempo donde ni en los números ni en ninguna otra cosa nos tenemos que poner etiquetas, porque la etiqueta restringe, ¿no? Nos acota en el campo perceptivo, pero también en las posibilidades. Pero bueno,
también eso, yo siento que, que fue respuesta a una época y para esa época sirvió. Ahora se necesita para mí otro tipo como de movimiento en el campo de información, porque además en todos los niveles de la vida se están empezando a mover esas como antiparras o esas como orejeras, ¿no? Sí, orejeras, antiojeras que teníamos como civilización. Entonces, ¿viste? Se va abriendo y vos decís, wow, wow, a todo lo que puedo acceder. Entonces, bueno, para mí tiene que ver con eso. Si pudieras, bueno, si tuvieras que dar un consejo a los nuevos practicantes de numerología tántrica, que están, porque hay muchas corrientes, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para esos que sienten que quizás la numerología es su llamado a expresarse en este mundo? Por un lado, yo les diría que escuchen su intuición. Que escuchen, la intuición no es muy clara a veces en la información, o es tan clara que no la podemos entender, pero, viste, son las sensaciones, las imágenes, que como que le presten atención a eso, que le den lugar, por un lado. Por otro lado, les diría, no traten de poner paños fríos, viste, yo lo digo así como, bueno, no llores, ya va a pasar, no, llorá, metete ahí, si necesitas, revolcate un poco para que vos puedas salir recuperada. ¿Sí? Porque muchas veces también no se tolera el dolor de la otra persona, o el conflicto, o la limitación. Entonces yo les diría, no, tampoco lo fomentes, pero vos tenés que contener para que la persona pueda mantenerse en eso que le está inquietando para poder liberarlo. Entonces, yo diría, no pongan paños fríos y no traten de meter el 2 que vos tenés como información a lo que ves de la persona. O sea, trata de observar con todos los sentidos, no solamente con el sentido de la visión física. Esta sería mi recomendación o mi sugerencia, y que practiquen como si ya saben hacer cartas, que lo practiquen, que se vengan a algún curso de Antaryami. Es una buena idea. ¿Por qué Ya, no? claro, totalmente. Ya para cerrar, una frase que, que les puedas brindar a las nuevas generaciones sobre este mundo que enfrentamos, tan cambiante, tan movido, que muchas veces nos torna más que hacia adentro, cada vez más hacia afuera. ¿Qué consejo le darías o con qué frase crees que los ayudarías a seguir? Yo creo que si no podemos realmente tener una práctica introspectiva de trabajo personal profundo para que nuestra mente pueda mantenerse en un punto de quietud, por lo menos lo más seguido posible, y que la práctica nos permita desprogramar, porque necesitamos hacer una desprogramación muy profunda, no se va a poder seguir en paz. O sea, porque como vos decís, cada vez está más afuera. Cuando te vas adentro, es tal el caos que tenés y tan poca el recurso interno, pero desarrollado, porque lo tenemos, pero desarrollado, de autogestionar lo que te pasa, autocontenerte para poder resolverlo, ¿no? Como, ¿viste? Hasta que se va acomodando, lo vas entendiendo, se va acomodando, hasta que queda en lo neutral. Yo creo que si no o sea, de un día para el otro no se va a poder vivir en paz, porque este proceso que estamos viviendo es mental. Es en tu mente, porque es tu mente la que dice sí a esto, no a esto, claro. O sea, es la mente. Entonces, si no podemos tener paz en nuestra mente, y vamos a colapsar. Ya justo hoy que yo di clase,
son 5 meditaciones que Yogi Bhajan dio para poder, no me acuerdo la palabra que era, pero hacer frente al exceso de información. ¿Sí? O decir, wow, es una para la locura, para desarrollar la fe, para penetrar en la comunicación, no me acuerdo los otros 2. O sea, es tanto el caos que hay que ir a un punto de este punto de silencio y de achicar para agrandar internamente. Pero esto no se puede lograr de un día para el otro. Por un lado, les diría, practiquen, elijan una práctica, si es Kundalini, con una meditación, pero con constancia. Porque también es esto, no tenemos tolerancia a la frustración, entonces te agarra así como la desesperación. Y por otro lado, confiar en que esto nuevo que estamos activando es la chispa divina y somos un fractal de Dios, somos un fractal de la conciencia máxima. Entonces tenemos todas las cualidades, tenemos todos los recursos, y esto es el programa que se está activando cada vez más. Y por otro lado, entender que así como todo en la vida tiene ciclos, hay ciclos muy chiquitos, inhalo y exhalo, hay macro ciclos que son, por ejemplo, los yugas, que sabemos los que hacemos yoga, que está terminando el Kali Yuga, que era una era de oscuridad, de mucha desconexión con el espíritu. Esto está terminando, pero claro, ese paradigma no quiere soltarse. Entonces, para el cambio, o sea, hasta que encontremos el nuevo paradigma, que ya está, pero hasta que empecemos a vivirlo un poco más, esta franja, que es lo que estamos viviendo, es el apocalipsis. Es como lo que se definía como el apocalipsis, porque todo lo que teníamos como sustento se está cayendo. Y entonces, si no estamos en nuestra identidad espiritual, nos vamos a caer con todo lo que caiga. Entonces, necesitamos estar en nuestra identidad espiritual. ¿Cómo estamos en nuestra identidad espiritual? Trabajando con ella, o sea, activándola a través de prácticas y minimizando la personalidad. No es que la personalidad va a dejar de estar, pero que no sea como el capitán del barco. Entonces yo les diría a las personas que están pasándola mal, que como todos tenemos una incertidumbre, que busquen algo para trabajar internamente, una técnica, una herramienta. Tengamos paciencia y sepamos que esto es un tránsito. Y si hay que soltar, hay que soltar. Y por otro lado, no aislarse, no quedarse solos. Tampoco estar en exceso para afuera, porque también es como la contrapartida, pero como establecer esas redes. Y por último, confiar y saber que que todo es vibración, y que nuestra vibración depende de cómo nos pensamos, cómo está nuestra psiquis. Obvio que el resto de nuestra configuración, pero lo más importante es nuestra psiquis, el espacio del corazón, y entonces la frecuencia que va resonando, que nosotras, cada quien va resonando, va a atraer también. Confiar en que la guía invisible está. Pero claro, estamos tan en la materia que creemos que la guía invisible son los telediarios, los noticieros. Entonces esto es algo como, bueno, acá se está viendo como la placa tectónica se está empezando a mover, y bueno, ¿dónde queremos estar? Pero no vamos a estar por decisión, vamos a estar por frecuencia vibratoria. Y que el universo es sabio y nosotras somos parte del universo. Entonces, ¿por qué temer? A pesar de que sintamos algo de miedo, porque hay incertidumbre, pero es lo que nos tocó vivir, y también entender que nuestra alma aceptó este desafío de estar acá, sabiendo que íbamos a estar en este momento tan único, particular,
y profundo, ¿no? de la civilización, porque esto no es algo... También hay que entender que esto es una sombra contra luz. Luz, a ver si, ¿quién va a triunfar? Yo ya sé que triunfa la luz, porque en mí ya triunfó la luz. La luz en el sentido de la conciencia. No dudo, no lo dudo, pero si todavía tengo dualidad, que la dualidad me la da el miedo también. Entonces, bueno, pero todo es un proceso personal, no podemos decretarlo. Sí, podemos hacer decretos, pero no podemos decir, bueno, ya está, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, ay, basta, mente, ya está, silencio, silencio, silencio. No es así. Es, ¿viste? ¿Cómo hacer? Para ir al silencio, y esto requiere práctica. Una tecnología, bueno, nosotras tenemos el Kundalini Yoga, gracias a Dios, porque creo que si yo no tuviera el Kundalini Yoga y no me hubiera preparado en estos casi 18 años, los 16 que vos dijiste al comienzo fueron hace ya un par de años, yo creo que no sé cómo viviría esto, porque te identificás con todas las ilusiones de lo que te sostiene, y no es así. Bueno, eso sería mi recomendación, un poco larga, pero... Muy larga, pero muy acertada. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? No simplemente confía, es ese entendimiento mucho más profundo de lo que somos, de lo que decía, ese fractal de divinidad, y, y hacerse con alguna tecnología, alguna herramienta, alguna práctica meditativa que te ayude al autoconocimiento, a profundizar en ti, para poder estar en la vida. Yo siempre digo, no meditamos para ser buenos meditadores, meditamos para ser buenos en la vida, que realmente es donde realmente ves los frutos de tu práctica, cuando te enfrentas a la vida y a lo que ocurre en la vida. Exacto. Sí, y no es una confianza técnica, es una confianza práctica, no es, bueno, confío, ¿viste? Porque a veces para mí hay peligros en eso, ¿no? Bueno, confía, todo bien. A ver, no, todo bien, no. Si yo confío es porque yo tengo la certeza de la confianza, no el hacer como, porque eso también es el peligro. Todo bien, confía, por algo pasó, ¿viste? Pero sí, eso mismo aplicado al proceso y a que vos lo integraste y lo vivís, ok, sí, pero cuando se van un poquito como palabras New Age, ahí me digo, bueno, es un riesgo también. Una cosa un poco superficial al mismo tiempo. Sí, yo creo que lo dijiste muy bien cuando dijiste, no es un tema de simplemente pensar en algo, sino en estar en esa frecuencia, que yo siempre, es como, no es hacer algo, es la intención realmente que le pones también a lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Pritam Bhagwati, ha sido un meditando con muy interesante, porque el tema de la numerología, debo decir que me intrigaba muchísimo, me resulta muy desvelador de alguna forma, ¿no? Porque te ayuda muchísimo, te da claves, y sobre todo cuando le pones el ojo y lo vas intentando internalizar en ti, en tu práctica, porque esto, porque aquello. Muchísimas gracias con lo que haces desde Antaryami, porque no quedarse en la superficie, ponerle tu toque, ir más allá, tiene muchísimo valor, sirve de muchísima inspiración, porque también eres un fractal de la divinidad, eres un canal también, como todos, así que muchísimas gracias por lo que haces, y bueno, sin más, te cedo el espacio para comenzar la meditación. Mil gracias, Pritam Bhagwati. Gracias a ustedes por toda la tarea que están haciendo y este canal tan lindo que están empezando a compartir. Satnam, Satnam. Bueno, la meditación que yo quiero compartirles es una meditación que es para poder sentirnos cómodas, confortables, contentas, ¿sí? Pero no desde el lugar como yupi, nada más que yupi, sino sentirlo. Ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales y a poder conectarte con tu yo superior o la conciencia superior, ¿sí? Como esto que estábamos hablando. No solamente conectarte, sino mantenerte constante. Que una de las dificultades más grandes es eso, mantenernos constantes. Mira,
Es con respiración larga y profunda nada más. Mujeres, sí, y lo que puedas sentir mujer, ¿no? No quiero ponerme lo de género, pero si vos sentís mujer, mujer, ¿sí? Mano izquierda está Yoni Mudra, que es el dedo medio y el pulgar se tocan. Y en la mano derecha, meñique y pulgar se tocan, Buddhi Mudra. Los hombres al revés. Mano derecha, Buddhi Mudra, y mano izquierda, Yoni Mudra, y mano izquierda, Buddhi Mudra. ¿Sí? Entonces, mujeres. Las manos están a la altura como de los pezones. Tus ojos están cerrados, abiertos un décimo, o cerrados como con esos ojos de almendra que los llamamos. No focalizas la mirada en ningún lado, pero se mantienen abiertos. Y respirás largo, profundo y lento. Si te vas al discurso de tu mente, volvé a tu respiración siendo consciente del poder del prana, que en el prana está la inteligencia del universo. Que por resonancia activa la inteligencia en cada una de tus células. Y así mantener esa conexión estable, teniendo estabilidad para conectarte con tu yo soy, tu conciencia elevada. Respirando largo y profundo.
Inhala profundo y hace puños con tus manos y apretá los puños, suspende el aire adentro, apretá los brazos, manteniendo la postura en la que estaban, apretá, apretá, apretá. Y exhalando, relajás y medita en silencio. Gracias.